Shalom, buenas noches a mis amigos y amigas que están conectados aquí en esta red social para tener un estudio más del día de hoy, aprovechando que ya estamos en lo que es 13 de Abib en el calendario de Dios y estamos en el 7 de abril dentro del calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, en el calendario de Dios ya estamos muy cerca de Pesaj. Pesaj, que significa saltear, es una de las 7 fiestas de Dios que vamos a celebrar el día de mañana para los que les gusta celebrar Pesaj, y comienza justamente pasado las 6 de la tarde cuando se oculte el sol. Entonces, quiero recordar rapidito varios pasos importantes sobre Pesaj para los amigos y amigas que les gusta estudiar estos temas y para los que estudian también del Instituto Bíblico, ¿no? De la Yeshiva acá en Quito. Entonces, miren, quiero dar algunos datos interesantes sobre Pesach. Este texto se encuentra en Shemot, que es el nombre del libro original o de lo que nosotros llamamos Éxodo, capítulo 12. Usted puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, más o menos ahí va a encontrar muchas recomendaciones de cómo celebrar Pesaj de acuerdo al mandato de Dios. Entonces quiero dar algunos datos en esta noche, datos básicos puntuales sobre lo que es Pesaj y sobre lo que es Yeshua y aún cómo se puede celebrar de pronto los que deseen celebrar. Entonces, primera cosa importante, en Éxodo 12 es donde vemos que ya Dios le da un calendario al pueblo de Israel. Le dice, este será el primer día del primer mes para que puedas contar los meses en el año. Entonces, ya podemos encontrar en Shemot 12 o Éxodo 12 justamente que ya Hashem dice que el primer día de este mes va a ser el mes llamado Abib, ¿no es cierto? Y ahí también le da un dato bien interesante. Le dice que el día 10 de Aviv, el décimo día de este mes, tenían que tener ya un cordero cada familia en su casa sin defecto y tenía que ser menor de un año y tenía que ser macho, ¿no? Entonces, eso tenía que ser el 10 de Aviv. Según algunos comentaristas, tenían que estos días hasta el 14 de abril, que era el día que se sacrificaba el cordero, tienen que ver que no tenga ningún defecto, que no tenga nada incorrecto, que todo esté bien en el cordero. Según un midrash, lo amarraban a la pata de la cama o a la pata de la mesa las familias en sus hogares para ver que justamente no tenga ningún defecto y tenían que examinarlo bien para que sea apto para sacrificarlo en Pesach. Otro dato interesante, ¿no? Este cordero había que comerlo en la noche del 14 de Aviv, no el 15, porque aunque hay ponencias desde los tiempos antiguos de Israel, si hay que comerlo el 14 o el 15, porque ya en la época de Yeshua, los fariseos decían que hay que comerlo el 14, pero los saduceos decían que no, que hay que comerlo el 15. Habían varias ponencias, varias interpretaciones. Sin embargo, en la Torá está clarito, ¿no? O sea, había que comerlo al comenzar justamente el día, lo que sería en la noche del 14 de Aviv, no el 15, según la Torá, ya que justamente Pesaj o Pascua es la noche del 14. Algunos dicen que Pesaj puede ser la fiesta todo el día, puede ser Pesaj. Otros incluso le añaden a los 7 días de panes sin levadura que comienza el 15 después del 14 de Pesaj. Ponen como que Pesaj fuera 8 días. Sin embargo, para algunos eruditos, Pesaj en realidad es la noche del 14 de Aviv donde se come el cordero. Otro dato interesante, Pesaj debe ser perpetuo, es decir, para todas las generaciones, tanto para los de la casa de Israel y también para todos los extranjeros que se conviertan al Dios de Israel. Entonces, esta Pascua o el Pesaj, que significa en hebreo literalmente saltear, en algunas versiones le ponen como pasar de largo también, pero literalmente significa saltear. Entonces, esta fiesta, según orden de Hashem, debe ser perpetua para todas las generaciones, tanto para Israel como para los extranjeros que se convierten al Dios de Israel.
Recuerden que en las escrituras, cuando se envía la 10ª plaga, que es matar a los primogénitos de Egipto, ya Faraón dejó ir a Israel, que era encabezado por Moisés y por Aarón. Sin embargo, muchos egipcios quisieron ir también con Israel. Dijeron, nosotros hemos visto las plagas y cómo el Dios de ustedes ha vencido al Faraón y a los dioses de Egipto, y creemos en el Dios de ustedes, queremos irnos con ustedes, israelitas. Y Moisés no sabía qué hacer, va y consulta a Hashem, a Dios, y el Eterno le dice, sí, está bien, si ellos quieren salir con ustedes, los egipcios también pueden hacerlo, los que querían, pero la misma Torah, que significa instrucción, que es para el pueblo de Israel, también tiene que ser para los extranjeros. Entonces, de ahí en adelante es que cualquier persona que cree en el Dios de Israel debe guardar justamente también las fiestas de Dios, lo que Dios manda en su palabra, porque dice, esta fiesta, dice el Eterno, será perpetua para todas las generaciones mientras dure la humanidad, y deben celebrarlo tanto los de Israel como los extranjeros que se conviertan al Dios de Israel. Otro dato interesante, este cordero tenía que ser asado, no puede ser hervido, no puede ser cocinado, no puede ser frito, tiene que ser exclusivamente asado. Es decir, yo diría de pronto que es la manera correcta de comer, incluso como el Eterno envía asar el cordero, no tiene que haber ni una gota de sangre en ese cordero, toda la sangre tenía que caer a tierra, por eso se lo colgaba, y tenía que colgarse eso, no sobre un lugar donde haya piedras o cemento, no, o madera, no, sino tenía que colgarse en un lugar donde abajo haya tierra, donde haya polvo, cosa que la tierra absorba la sangre del cordero. Aparte de eso, lo que le acompañaba al cordero asado era el pan sin levadura, o sea que es un pan ácimo, que el pueblo de Israel tenía que comer esa noche cuando salieron de Egipto. También tenía que estar aparte el pan sin levadura. Normalmente en el Seder de Pesach, Seder significa orden, no, en el castellano, normalmente son 3 panes mínimo, 3 panes. Originalmente eran redondos, no cuadrados ni al estilo galleta como algunas comunidades hacen hoy. Eran redondos, sin levadura, y tenían que ser 3. 3, no, normalmente eran 3 mínimo, pero usted puede tener incluso más si es que lo desea, pero mínimo son 3, porque justamente en la tradición de Israel, el que va en la mitad de los 2 panes, o sea, sería el aficomán, que es algo que en el Seder de Pesach lo envuelven en lino y después de partirlo lo envuelven en lino y lo esconden, ¿no es cierto? Entonces normalmente en el Seder usan mínimo 3 panes sin levadura, el de la mitad es el aficomán. Tiene que haber también hierbas amargas que necesariamente, digamos el día de hoy, por ejemplo, en un problema como el que estamos pasando, mientras el mundo se regenera, mientras Hashem autoriza que esto ya se detenga, entonces tenemos que estar encerrados y algunos de pronto no tienen hierbas amargas, pueden usar yo que sea ajo, cebollas, cualquier cosa, lechuga que le dé un sabor amargo, entonces hierbas amargas. Y no debía sobrar nada. Entonces recuerden, en la Pascua original era el cordero asado, el pan sin levadura y las hierbas amargas. El vino después ya como una tradición por varias razones en la hermenéutica, en la interpretación hebrea, a través de los siglos, y con el tiempo aún en la época de Yeshua llegaron a haber 4 copas de vino. Pero originalmente el vino acá no está mencionado, ¿no? Entonces, cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas, y no tenía que sobrar nada. Es decir, es la única fiesta en la Torá donde incluso las personas que van a participar tienen que anotarse. Entonces, no puede haber, digamos, sobrante. O no es que alguien puede decir, yo estoy en Pesach y me voy llevando para mi mamá, para mi abuelita, para mi marido, para mis hijos algo de comida, como normalmente muchos hacen. No, en esta comida no se podía sacar nada, tenía que ser consumido todo. ¿Por qué razón? Porque justamente la orden de Hashem es que no sobre nada de esta comida pascual, ¿no es cierto? Pues quiero saludar a la pastora Gladys que me está escuchando. Shalom, hermano.
a María también, a mi hermana Eulalia Villacrés, pastora Eulalia también, a Pastor Diego. Un gusto que me estén sintonizando, a todos los que están sintonizando este estudio. Otro dato interesante es que ya cuando Pesach, miren, dentro del primer Pesach, obviamente recuerden que salieron tan rápido de Egipto, tuvieron que preparar tan rápida esta comida. Sin embargo, ya en la Torá más adelante el Eterno incluso les revela que, por ejemplo, ya en Shemot o Éxodo 12:15, ahí Dios le dice al pueblo de Israel: 7 días comeréis pan sin levadura, no podrás tener nada leudado en tu casa. ¿Qué quiere decir con esto? Está diciendo que el 14 de Aviv es Pesach, la noche del 14, cuando comienza la noche del 14, se celebra Pesach, pero el siguiente día, el 15 de Aviv o de Nisan, ya comienza otra fiesta en el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa fiesta? Donde Dios ordena que durante 7 días no se puede tener nada que contenga levadura dentro de la casa, ni tampoco se puede comer nada que contenga levadura. Entonces Dios da la orden en Éxodo 12, del 15 en adelante, que 7 días comeráis pan sin levadura y no tienen que tener nada leudado en la casa. Entonces, hasta esta noche de hoy, generalmente, en muchas comunidades desde los tiempos antiguos, máximo hasta hoy en la noche suelen sacar ya lo que tiene levadura. Por ejemplo, avena, lo que sea de cebada, lo que sea de trigo, cerveza, whisky, vino, lo que tenga fermentos. No se puede tener nada en la casa durante 7 días. Entonces todo eso se saca. Algunos que han sacado en los días anteriores, de pronto han obsequiado a algún necesitado, otros lo venden a un precio más económico, otros lo encargan, otros guardan en alguna bodega lejos de la casa o del departamento. Hay muchas formas que lo hacen. Sin embargo, el asunto es que ni siquiera la vajilla de acuerdo a las costumbres antiguas, puede tener nada de lo que es levadura o hametz. ¿Me explico? Vale la pena decirlo. Entonces, incluso hay comunidades, por ejemplo, las askenazís aún consideran que el arroz blanco no debe haber en la casa porque se hincha y es una especie de levadura. Sin embargo, hay comunidades sefarditas que no aceptan esto, que dicen no, que el arroz no contiene levadura. Entonces, también depende de mucho de la hermenéutica o de la interpretación de las varias escuelas, aún del judaísmo. Otro dato interesante, que aquí dice que en Éxodo ya, obviamente del 12, verso 16 en adelante, dice que el primer día de panes sin levadura es un Shabbat alto o un Shabbatón. ¿Qué quiere decir esto? Que está la fiesta del 14, que es Pesach. Enseguida el 15 ya comienza la fiesta de los 7 días de panes sin levadura, pero el primer día, es decir, el 15 de Aviv, es un Shabbat alto, es decir, es un Shabbat donde no se puede trabajar, es un Shabbat que de igual manera hay que mantenerse en casa, es un Shabbat donde debe estudiarse la palabra del Eterno, y obviamente al ser un Shabbat alto, quiere decir que es uno de hecho es el primer Shabbat alto del año dentro del calendario de Dios, porque recuerden que cada fiesta de Dios, o los Moedim, de tiempos señalados, cuando son las fiestas del Eterno, cada vez que cae una fiesta del Eterno, sin importar el día que sea entre la semana, es un Shabbat alto. No estamos hablando del Shabbat semanal, que eso es otro asunto y es una obligatoriedad también que Dios da, incluso entre las 10 palabras, o traducidos como los 10 mandamientos de Éxodo 20, pero que originalmente en hebreo se llama las 10 palabras, porque cuando Dios habló, el pueblo vio las palabras y escuchó las palabras. Eso es impresionante. Vieron las letras en el aire y escucharon las letras. Tuvieron tanto miedo que dijeron: Moisés, no queremos escuchar más. Anda nomás tú a hablar con Dios y lo que Dios diga haremos. Ahí es cuando Dios subió al monte y Dios le terminó de dar lo demás de los mandamientos de Dios, que recuerden que son 613, ¿no? Entonces el primer día de esta fiesta es panes sin levadura, el 15 de Aviv. Pero también el 21, que es el último día de la fiesta, también es un Shabbat alto.
o un Shabbatón, que quiere decir un Shabbat alto, demasiado importante. Entonces, de igual manera, no se puede trabajar porque Dios me ordena que el primer día de la fiesta de los 7 días de panes sin levadura y el último día, el 15 y el 21, son Shabbat altos. Otro dato interesante, ¿no? O sea, ya podemos ver en varios versículos que voy a ir mencionándoles de una manera puntual. Por ejemplo, en Juan 19:31, podíamos ver que allá los judíos mencionados en el Evangelio ya veían el Shabbat del 15 como un Shabbat alto. Aún en la época de Yeshua se seguía manteniendo el orden de Dios. Por eso es que cuando ellos le quieren capturar a Yeshua, porque querían incluso matar los enemigos de Yeshua, hablo del que era Caifás, el sacerdote, el sumo sacerdote de esa época, incluso ellos dijeron, pero que no lo capturemos durante la fiesta, porque la fiesta de los panes sin levadura, el 15, es una fiesta muy importante y el pueblo podía rebelarse contra esas autoridades. Entonces, y ahí vamos a encontrar que ya ellos incluso hablaban que ya venía la fiesta de los panes sin levadura y el primer día era un Shabbat alto. Otro dato interesante que quiero compartirles es algo que va conectado justamente con Pesach y también con Yom Kippur, aunque nos suene raro. Yom Kippur es la última fiesta del año en el calendario de Dios y Pesach es la primera fiesta, ¿no es cierto? Recuerden que en el calendario de Dios entre marzo y abril comienza el año. Yom Teruah, septiembre, octubre es el calendario civil de Israel, que es otro asunto, ¿no? Entonces, quiero leerles algo interesante del Talmud de Yerushalayim o de Jerusalén, lo que dice la página 156-157, y que lo dijo un rabino de la época del siglo I llamado Jacob Neusner. Lo vuelvo a decir, no, Jacob Neusner en el Talmud de Jerusalén, página 156-157, dice algo bien interesante. Dice, 40 años antes de la destrucción del templo salió la luz occidental. Dice, el hilo carmesí permaneció carmesí y el lote o la cabra Adonai para Adonai siempre surgió, dice, con la mano izquierda. Esos 40 años, con la mano izquierda, ellos cerraban la puerta por la noche y en la mañana las encontraban abiertas. Ahora, quiero explicar este texto para que me puedan comprender lo que acabo de leer. Miren, Jacob Neusner, que es un judío que no cree en Yeshua, en el Talmud de Jerusalén, dice, en el siglo I, y después el Talmud lo va a recopilar, dice lo siguiente, dice que mientras el templo existió, recuerden que el templo fue destruido el año 70 después de Cristo por Tito y la 10ª legión romana. Gracias, ya volvió la señal. Tito era el hijo del emperador Vespasiano, ¿no es cierto? Vespasiano gobernaba Roma, era un general romano que estuvo al mando de los ejércitos contra Jerusalén, pero cuando muere Nerón, él llega a ser el nuevo emperador en Roma y Tito era su hijo. Entonces, el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén al que Yeshua tuvo acceso, y este rabino Jacob Neusner dice que 40 años antes de la destrucción del templo salió la luz occidental y que el hilo carmesí permaneció carmesí y la cabra Adonai siempre surgió con la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, él está diciendo que hasta el año 30 después de Cristo, donde se supone también, según los datos históricos, que muere Yeshua, siempre en el día del Yom Kippur, el día del perdón, había la costumbre que el Kohen Gadol, después de sacrificar la cabra Adonai y entrar al lugar santísimo, regar la sangre en la tapa del propiciatorio donde estaban los querubines del arca del pacto, él solía amarrar un hilo rojo en el templo, en la entrada del templo, y al siguiente día siempre amanecía blanco ese hilo rojo, porque significaba que Hashem
aceptó el sacrificio en Yom Kippur, por lo tanto Israel había sido perdonado en sus pecados. Pero dice acá este hombre de Dios de esa época, dice que desde el año 30 hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo, durante esos 40 años, el hilo rojo nunca volvió a amanecer blanco después de la fiesta del Yom Kippur. Y eso es bien interesante porque coincide que cuando muere Yeshua, nunca más el hilo carmesí vuelve a ser blanco, lo que da a entender que ahora Hashem aceptaba es el sacrificio de Yeshua. Ahora, ¿por qué el hilo rojo, por qué tenía que colgarlo el Cohen Gadol? Justamente en alusión a Isaías, donde dice, si tus pecados fueran rojos, dice, ¿no es cierto?, vendrán a ser como blanca lana, eso dice el profeta Isaías, y justamente tenía alusión con esto. Entonces, donde se ponía el hilo rojo después de Yom Kippur, amanecía el día siguiente el hilo blanco. ¿Por qué? Porque se cumplía lo que dice el profeta, si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana. Sin embargo, desde el año 30 hasta el año 70, durante 40 años, dice aquí el Talmud de Jerusalén, que nunca más el hilo rojo volvió a amanecer blanco, lo cual preocupaba obviamente al Cohen Gadol de la época, a los levitas y a todo el pueblo de Israel. Incluso menciona que cada vez en el día de Yom Kippur, para los que no sepan, Dios mandó a seleccionar 2 cabras, ¿no? O 2 chivos expiatorios o 2 cabras del día del Yom Kippur, o día del perdón, que significa, en donde había la cabra Adonai y la cabra Azazel. La cabra Adonai y la cabra Azazel. Entonces, había una especie de oración, de bendición, y de ahí una especie de sorteo, donde se ponía, en un ladito se ponía Adonai en una cabra y en el otro se ponía Azazel. Entonces el Cohen Gadol no sabía cuál le iba a tocar, o la Azazel o la Adonai. Ahora, cuando le salía la Adonai con la mano derecha, era bueno para Israel, era un presagio de que Dios estaba contento con el pueblo. Pero si la cabra Adonai le salía con la mano izquierda, era una preocupación para el Cohen Gadol, porque significaba que Israel estaba bien mal, desobedeciendo los mandamientos de Dios, y generalmente iba a ser un mal año el que venía. Iba a ser un mal año el que ya venía. ¿Por qué? Porque le salió con la mano izquierda la cabra Adonai, que es la que tenía que sacrificar, y esa sangre llevarla al propiciatorio, al lugar santísimo, al santo de los santos. Porque la cabra, en cambio, Azazel, se le llevaba a una parte bien alta y desde ahí se le botaba, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el Talmud de Jerusalén? Está diciendo que desde el año 30, justamente cuando muere Yeshua, hasta el año 70, que se da la destrucción del templo por Tito y la 10ª legión romana, dice que la cabra Adonai siempre le salía al Cohen Gadol con la mano izquierda. Entonces aquí vemos 2 datos interesantes. Ya no amanece el hilo rojo blanco después del día del Yom Kippur. Segundo, la cabra le salía siempre en la mano izquierda, no en la derecha, porque recuerden que en la Biblia la derecha es sinónimo de ayuda, de confianza. Por ejemplo, cuando alguien le dice a un empleado, tú eres mi mano derecha, usted se siente bien. Nadie le dice, tú eres mi mano izquierda, porque se sentiría mal. La mano derecha en el mundo antiguo era para las cosas como para alimentarse, las cosas buenas. La mano izquierda normalmente era para el aseo personal. Entonces siempre la diestra, incluso dice que el Mesías o Yeshua está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces la diestra tiene mucho que ver. Entonces el Talmud también dice aquí eso, ¿no? Que justamente la cabra Adonai no le salía ya con la mano derecha, sino con la mano izquierda, para los que comprendan estos estudios. Y también las puertas, de una manera que no entendían los levitas, amanecían abiertas. Siempre después de Yom Kippur se cerraba las puertas después de poner el hilo carmesí. Pero desde el año 30 hasta el año 70 bajaban ángeles del cielo y abrían las puertas. Entonces este hombre, Jacob Neusner, un judío que no creía en Yeshua, pero que fue testigo de todo eso, escribió justamente esto, que lo recoge el Talmud de Jerusalén, que después de Yom Kippur hasta el año 70, que fue destruido el templo,
los levitas entendían que los ángeles bajaban y abrían las puertas, porque ahí estaban los levitas que eran los guardias de seguridad, la policía del templo, pero ellos no abrían, nadie entraba a abrir las puertas y de pronto amanecían abiertas. Entendían que eran los ángeles y él dice ahí que él comprendió que Dios estaba ofreciendo también la salvación, ya no solo a Oriente, sino también a Occidente. Y nosotros diríamos que claro, que en Yeshua ahora la salvación es para todos los hombres, para todas las mujeres que creen en Él y que guardan sus mandamientos. Otro dato interesante, justamente yo les mencionaba Pesach y Yom Kippur, por eso no, porque justamente Yeshua muere en Pesach el año 30 y desde ahí en Yom Kippur ya el Eterno no acepta el sacrificio de la cabra a Adonai y se abren las puertas para Occidente. Ahora, otro punto interesante, ¿no? Para que tengamos idea sobre este tema, por ejemplo, en Juan 18:28 se menciona que llevaron a Yeshua a Caifás, luego al pretorio. Ahora, ¿por qué esto? Porque ya en la época de Yeshua y varios siglos atrás, normalmente cada casa tenía que tener de ley, desde el 10 de Aviv tenía que tener un cordero. Eso, sine qua non eso. Pero también desde Belén, el Cohen Gadol iba y desde Belén también llevaba el 10 un cordero para sacrificarlo en el templo. Me explico, por Pesach, por todo el pueblo. En Pesach se hacía eso desde Belén porque Belén era el lugar que proveía los corderos para el templo. No es que de pronto venían corderos desde otras ciudades, no. Sabemos por los estudios que exclusivamente el criadero de los corderos para el templo, para el sacrificio diario, que eran de 2 corderos, uno en la mañana por los pecados de la noche de Israel, uno en la tarde por los pecados durante el día de Israel, y en Shabbat era el único día de la semana donde se sacrificaban 3 corderos, pero de ahí todos los días en la mañana y en la tarde se sacrificaban 2 corderos, y en Pesach también uno, justamente por Pesach entre las 2 tardes, pero estos corderos o este cordero tenía que venir ¿de dónde? De Belén. Y es interesante cómo el Cohen Gadol tenía que examinar al cordero que no tenga ningún defecto también para sacrificarlo en Pesach. Y justamente Yeshua, que recuerden que dice el Evangelio que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él fue llevado de una manera que de pronto nadie sabía de los sacerdotes que estaban cumpliendo las profecías, y justamente fue llevado Yeshua a Caifás, que era el Cohen Gadol, o sumo sacerdote de la época, y de una manera que aunque Caifás no lo sabía, estaba examinando, por decirlo así, al que iba a morir justamente por los pecados de los hombres, de la humanidad, al Cordero de Dios, y justamente estaba siendo examinado por Caifás, que era el Cohen Gadol. Incluso luego fue llevado al pretorio donde Poncio Pilatos, que era el gobernador romano, ¿verdad? Les comento algo, que en ese tiempo ya Roma no permitía que Israel o los del pueblo de Israel les quitó ese poder que la Torá les permitía al pueblo de Israel, de ellos castigar con la muerte según la Torá. Por ejemplo, si había un violador, la Torá manda apedrearlo. Si hay alguien que rapta personas, manda a matarlo. Si es que hay alguien que golpea a sus padres, manda a matarlo. De hecho, hay 36 pecados de muerte en la Torá, ¿no es cierto?, que no tienen perdón en el sistema levítico. A propósito, Yeshua vino a morir por esos pecados de muerte que no tienen perdón en el sistema levítico. Entonces, Yeshua no es que anula, digamos, lo levítico, sino lo complementa en la buena hermenéutica. Entonces, vemos aquí que llevan a Yeshua y él es examinado por Caifás, aunque Caifás no lo sabía, aunque después llegó a decir, preferible es que muera un hombre que muera todo el pueblo, y se cumplió una de las profecías. Otro dato interesante es que, por ejemplo, en Levítico 8:33, cuando Dios va a hacer la ordenación del Cohen Gadol y de sus hijos para el servicio en el templo, les da la orden de que no salga durante 7 días.
y esos 7 días no tenían que comer incluso nada que tenga pan con levadura, les comento. Me parece a mí muy interesante esto, de que en Levítico 8:33 el Cohen Gadol y los levitas, cuando fueron ordenados por orden de Dios por Moisés, tenían que estar 7 días durante del Mishkan o tabernáculo y no podían comer nada que tenga levadura. ¿Sabía usted eso? Eso lo dice en Levítico 8:33 y justamente ahí es donde se hacen las conexiones proféticas, que Yeshua al morir en Pesach vienen enseguida los 7 días de panes sin levadura. Por ponerlo en otro contexto para que usted me comprenda, él estaba haciendo o recibiendo ante Dios, por decirlo así, que él iba a ser el nuevo Cohen Gadol, el nuevo sumo sacerdote, pero bajo la línea de Melquisedec, que algún rato lo estudiaremos, que es superior a la línea de Aarón. ¿Me explico? Entonces ese dato también es bien interesante. Entonces Yeshua pasó esos días y al ser el nuevo Cohen Gadol ante Dios en los días de panes sin levadura, ustedes van a ver que de hecho él es enterrado justamente antes de los días de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque recuerden que en la Biblia, cada vez que cae una fiesta de Dios es Shabbat alto. Entonces, sabemos que Yeshua nunca pudo haber muerto un viernes, porque él mismo dijo que tienen que pasar 3 días y 3 noches, como lo del profeta Jonás, para que resucite él, ¿verdad? Entonces, él no murió el viernes ni resucitó un domingo. Él en realidad, él murió lo que hoy diríamos un miércoles, más o menos a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya el jueves era el 15 de Aviv, o la fiesta de los panes sin levadura, donde ya el jueves era un Shabbat alto. Entonces cuando le van a pedir el cuerpo a Poncio Pilatos, le dicen, ya viene el Shabbat o el Shabbatón. Ellos no están hablando del Shabbat semanal, están hablando de la fiesta de los panes sin levadura, donde era un Shabbat más y tenían que guardarlo. Entonces Yeshua muere un miércoles. Entonces, si ustedes cuentan, muere un miércoles, pasa jueves, viernes y resucita el Shabbat semanal unos minutitos antes de que comience el primero de Shabbat, o lo que hoy es domingo. Entonces, Yeshua en realidad él muere un miércoles y resucita un sábado antes de que comience el nuevo día, o lo que hoy sería primero de Shabbat o domingo dentro del contexto gregoriano, ¿no es cierto? Otro dato interesante es que Yeshua, en Lucas 2:41, encontramos a Yeshua, por ejemplo, en Pascua, haciéndoles preguntas a los sacerdotes en el templo, ¿no es cierto? Y justamente, ¿cuántos días estuvo perdido Yeshua? Fue 3 días, ¿no es cierto? 3 días y 3 noches, porque la familia de Yeshua, como Pesach, Shavuot y Enramadas, o Sukkot, son 3 fiestas que la Torá dice que son de peregrinación obligada a Jerusalén. Las escrituras dicen que siempre los padres de Yeshua iban a Jerusalén los días de fiesta, de peregrinación, y justamente Pascua, al ser la primera fiesta de peregrinación, Lucas 2:41 narra que se les perdió pues Yeshua, que ya tenía 12 años, se les pierde a sus padres, fueron a buscarle, al tercer día se dieron cuenta que estaba perdido, y ahí es donde lo encuentran a los 12 años, conversando con los maestros de la Torá, con los sacerdotes, tal vez con el Cohen Gadol, tal vez con fariseos, y haciéndoles preguntas a los sacerdotes en el templo, lo cual ya era un anuncio de los 3 días y 3 noches que Yeshua iba a estar, muerto, que iba a estar, por decirlo así, perdido, porque aparentemente al morir se perdió el mensaje de él, la salvación. Aún los apóstoles se decepcionaron, pero de ahí resucitó, ¿me explico? Entonces ya Lucas 2:41 vemos justamente qué coincidencia, a Yeshua a los 12 años en el templo con los sacerdotes haciéndoles preguntas, y tiene mucha conexión con los 3 días que él iba a estar sepultado, ¿verdad? Otro dato interesante, en Juan 12 del 10 al 15, encontramos a Yeshua el 10 de Nisan entrando a Jerusalén, o sea, eso también es interesante, ¿no? Encontramos a Yeshua entrando el 10 de Nisan a Jerusalén,
y lo que les mencionaba rato fue revisado por el sumo sacerdote Caifás, como lo hacían con el Cordero Pascual. ¿Pero en qué sentido fue revisado? Que a él lo querían matar, pues, pero dicen no lo podemos matar cuando vengan los días de fiesta, y tenían que buscar un pretexto para matarlo. Entonces, si usted estudia bien los evangelios, la cronología bíblica correcta, va a encontrar que Yeshua entra a Jerusalén justamente el 10. El 10 entra lo que era cuando se llevaba el cordero a Jerusalén para sacrificarlo el 14. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, digamos, podemos encontrar otros datos interesantes de los que le quiero mencionar. Rato ya les hablé algo del aficomán, que es el masod, que está en medio de los 3 panes, que es roto y luego envuelto y escondido en lino blanco en el ceder de Pesach, ¿no? Entonces también es interesante ver que Yeshua fue partido por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y en qué le envolvieron cuando le sepultaron? Justamente en lino. Aparte de eso también, Yeshua tenía que estar 3 días literalmente muerto, y en el judaísmo se creía que el alma no abandona el cuerpo si no es en 3 días. Entonces, en la época de Yeshua y hasta el día de hoy, en muchas escuelas del judaísmo, se cree que cuando una persona muere, el alma no abandona su cuerpo inmediatamente, sino al 3er día. Por eso es que Yeshua, cuando va a resucitar a su amigo Lázaro, que había muerto, espera que pasen los 3 días, porque él sabía que si lo iba a resucitar antes, muchos judíos hubieran creído que el alma le hizo volver en sí al cuerpo, el espíritu. Entonces no había un milagro. Él esperó que pase más de los 3 días, y ahí fue al sepulcro y dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro, su amigo, salió, ¿verdad? Incluso Yeshua, por eso también él estuvo sepultado 3 días y 3 noches, para que sepan que ya estaba muerto. Ahora, otro dato interesante, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 5:18 dice: celebremos la fiesta con alegría. 1 Corintios 5:18. Si usted analiza bien el contexto de todo ese texto del rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, va a encontrar justamente que él habla de Pesach, y él no es que ya como Yeshua fue a los cielos ya no celebraba Pesach, no, al contrario, dice: celebremos la fiesta con alegría. Es decir, él está hablando aquí de lo que serían los panes sin levadura, justamente, ¿no? En Mateo 5:17 también Yeshua dijo: yo no vine a abolir la Torá, la palabra del Eterno o la instrucción del Eterno. Entonces podemos encontrar varios versículos donde se recuerda lo que el maestro de maestros dijo, ¿no? Que él no vino a abolir la ley de Dios o la Torá o la instrucción, de ninguna manera, como muchos de otras escuelas, con todo el respeto, creen. Porque Yeshua dijo: yo no vine a abolir la ley. Incluso él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que Saulo de Tarso y muchos apóstoles seguían celebrando Pesach, seguían celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Polícrates de Éfeso, en el año 196 después de Cristo, imagínense, hablamos del año 196 después de Cristo, dice: nosotros y las congregaciones del Asia celebramos Pesach el 14 de Aviv, sin aumentar ni quitar, conforme al Evangelio. El día que comienza la fiesta de quitar los panes, la levadura, cuando se manda sacando la levadura. Entonces ya vemos aquí un escrito de Polícrates de Éfeso en el año 196 después de Cristo. Él era el 9º obispo en Éfeso. A propósito, 7 obispos anteriores fueron familiares de él, y él dice que todos celebraban Pascua o Pesach el 14 de Aviv, y él no menciona que haya celebrado ninguna Eucaristía ni ninguna Santa Cena. ¿Me explico? No, ninguna Eucaristía ni ninguna Santa Cena, sino dice el 14 de Aviv conforme al Evangelio. Otro dato interesante, que en realidad la comunión en las congregaciones seguidoras de Yeshua les llamaban los Nazarín o los del camino. En otros lugares les comenzaron a llamar cristianos. Bueno, había de todo un poco, pero en realidad en Israel les llamaban los Nazarín o los del camino, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo no había apellidos,
y le decían Yeshua de Nazaret, o porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la comunión para ellos en realidad era el 14 de Aviv. Y no era con copitas chiquitas ni con panes pedaceados, no. Era en lo que es una copa grande de vino donde cada quien iba bebiendo el vino, porque esa es la idea de tener comunión con un mismo Adón, con un mismo amo, con un mismo Señor que es Yeshua el Mesías, ¿no? Entonces en realidad la comunión para estas congregaciones del Asia, de Jerusalén y de otros lugares era el 14 de Aviv. Y no era en copitas chiquitas ni pedaceando el pan de ninguna manera. Eso es algo que por 1800 y pico a alguien se le ocurrió hacer las copitas chiquitas y pedacear el pan. Pero no es en realidad algo histórico o bíblico. ¿Qué más? El Cordero Pascual tenía que ser muerto entre las 2 tardes, que normalmente según algunos era entre el mediodía hasta las 3 de la tarde o 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces según algunos eruditos las 2 tardes significa esto, de 12 a 3 de la tarde o de 3 a 6 de la tarde. Sin embargo, nosotros podemos ver, según los evangelios, que Yeshua más o menos muere a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque desde el mediodía dice que todo se volvió oscuro durante 3 horas. Durante 3 horas hubo un gran terremoto y todo eso dice el evangelio. Entonces, como 3 horas él estuvo ahí en la cruz, ¿verdad? Y más o menos fue sacrificado, digamos, y ya tiene usted ahí la hora más o menos una idea. Les voy a dar algunos datos interesantes. Dentro del calendario juliano, por ejemplo, que era el calendario de la época de Roma, el calendario juliano de la época de Roma, el 6 de abril, digámoslo así, sería más o menos la fecha, más o menos, de las cosas que van a suceder. Recuerden que el calendario juliano normalmente estaba adelantado o está adelantado 2 días más de lo que hoy es el calendario gregoriano, actualmente el calendario gregoriano. Y estos datos lo da la NASA en base a los estudios que ellos hacen a través del tiempo con sus satélites. Entonces en el año 30 después de Cristo, según algunos eruditos, el 6 de abril fue luna llena. El 6 de abril fue luna llena. Y normalmente había luna llena cuando comenzaba el 15 de Nisan o de Aviv, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me explico? Entonces, entre los datos que yo tengo aquí, les doy un dato interesante. Según Filón de Alejandría, que es un judío, rabino, director de una sinagoga, más o menos hablamos del año 40, 50 después de Cristo. Él no era creyente en Yeshua. Sin embargo, Filón de Alejandría, él escribe que normalmente el 15 de Aviv, Dios ordena todo para que en la naturaleza y aún la luna se encargue de iluminar el 15 de Aviv, porque ahí comienza la fiesta de los panes sin levadura después de Pesaj. Entonces, la noche del 15 de Aviv, según Filón de Alejandría, dice él, normalmente dice el 15 de Aviv es luna llena, ya que Hashem cuida para que haya luz el 15 para los panes sin levadura. Y Flavio Josefo dice algo parecido, ¿no es cierto? El gran historiador judío Flavio Josefo. Otro dato interesante, Yeshua fue ungido el 9 de Aviv en Betania. El 9 de Aviv en Betania es ungido. Ustedes recuerdan la mujer que fue con un frasco de un perfume carísimo que normalmente las mujeres ahorraban en ese tiempo para el día de su boda, ponerse en sus ropas o en su cuerpo ese perfume para entregarse a su esposo, ¿no? Entonces, normalmente dicen que este perfume podía costar 200 denarios, que era el salario de 200 hombres en un día trabajando. Y ella fue y le regó a los pies de Yeshua y le ungió en Betania el 9 de Aviv. Y recuerden que Judas incluso dijo, como él era el tesorero, dijo, qué pena, pudimos haber vendido este perfume y haberle dado a los pobres.
Pero Yeshua le retó y le dijo, tú estás mal, o sea, ¿qué intención hay en eso, no es cierto? De pronto había una mala intención de Judas de cogerse algo de dinero, según el evangelista. Sin embargo, aquí ya vemos que Yeshua mismo dice que esta mujer le está ungiendo porque ya sabía lo que le iba a pasar. Ahora, eso fue el 9 de Aviv en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén. Otro dato interesante, que a la hora novena Yeshua clamó Lama Lama Sabactani desde la cruz. Lama Lama Sabactani está escrito en arameo, no en hebreo, en arameo, que es un idioma familiar del hebreo, donde se traduce Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Eso está en Mateo 27:46. Entonces es interesante que nos dice aquí que a la hora novena Yeshua clamó estas palabras. Hay un estudio que de pronto lo vamos a hacer esta semana, que es las 7 palabras, que muchos lo enseñan en el mundo justamente por Semana Santa. ¿Por qué? Porque se habla de las 7 palabras que Yeshua dijo desde la cruz, solo que nosotros lo estudiaremos desde la perspectiva a nuestro estilo, como yo siempre lo llamo, de lo que son los textos hebreos originales del siglo I. Y aquí va a decir algo interesante, por ejemplo, Flavio Josefo, el famoso historiador judío. Por ejemplo, no conociéramos muchos datos de los judíos o del pueblo de Israel y de la historia de otros pueblos, incluso si Flavio Josefo no hubiera escrito, si no hubiera sobrevivido a la guerra contra los romanos, porque de hecho Dios le guardó la vida, Dios le guardó la vida. Ustedes deben conocer la historia, que él, aparte de ser maestro, sacerdote, también fue general del ejército de Israel, que ellos escapaban de Vespasiano y justamente para no suicidarse ellos, como la Torá prohíbe el suicidio, se fueron echando suertes y un amigo le apuñalaba al otro amigo para no ser asesinados por los romanos, y solamente quedó vivo él, Flavio Josefo, y cuando Vespasiano lo captura, para que no lo mate, le dice Flavio Josefo, tengo una revelación de parte de Dios para ti, y le dice que tú vas a ser el próximo emperador de Roma. ¿Qué tal? Estamos hablando de Vespasiano, que era general del ejército en Jerusalén romano, pero sin embargo el emperador de Roma en ese tiempo era Nerón. Entonces tiene que haber sido algo impresionante para Vespasiano escuchar que un judío le diga que va a ser el próximo emperador de Roma. Eso era humanamente imposible, porque por más que Vespasiano sea un general, no tenía todo lo que la ley romana pedía como para ser un próximo emperador. Sin embargo, se cumplió esto porque Nerón murió después de matar a su madre Agripina. Roma no le perdonó eso, le persiguieron y uno de sus soldados lo persiguió para asesinarlo, matarlo, porque aunque Roma estaba corrupta, no soportaba el matricidio, que un hijo mate a su propia madre, y a ese extremo llegó Nerón, de matar a su propia madre Agripina, que aún la madre Agripina dice que mientras el soldado le apuñalaba por orden de Nerón a su madre, ella decía, apuñala mi útero, porque ahí lo tuve, ¿verdad? Algo terrible. Entonces Roma no le perdonó, Nerón escapó, y ahí pidió a uno de sus esclavos que lo mate, ¿verdad? Entonces ahí es que los generales comenzaron a pelear, los 4 grandes generales de Roma, de España, del que estaba en Jerusalén, del que estaba en las Galias, Francias, en Inglaterra, se enfrentaron y el que terminó ganando fue Vespasiano, y se cumplió lo que dijo Josefo, vas a llegar a ser emperador de Roma. Y justamente cuando llegó a ser emperador de Roma, Vespasiano se acordó de las palabras de Josefo, le había perdonado la vida y le contrató prácticamente para que sea su biógrafo o su historiador personal. Y mucho de lo que tenemos de Josefo lo podemos leer en los libros Historia de los Judíos. Entonces Josefo dice, justamente hablando de Pésago, de Pascua, dice, estos sumos sacerdotes, cuando viene la fiesta nombrada la Pascua, en el momento de ofrecer los sacrificios, desde la 9ª hora, dicen, qué interesante, hasta la 11ª hora, dice, comienzan a sacrificar los corderos para que una compañía no menor de 10 sacerdotes
se encarguen de esto. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que ya el Evangelio dice que Yeshua a la 9ª hora clamó, Lama, Lama, Sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Y Josefo en Historia de los Judíos dice que en Pesach, justamente en la hora 9ª, comenzaban a sacrificar los corderos, los sacerdotes. ¿Qué tal? Entonces, esto da la idea que Yeshua murió unos minutitos antes de que comiencen a sacrificar los corderos, porque así tenía que ser. Entonces Yeshua muere la hora 9ª, justo cuando comenzaban a sacrificar los corderos, pero muere un momentito antes. Ahora, Juan 13 al 26, les comento, el Evangelio de según San Juan, capítulo 13, verso 26 hasta el verso 29, es una prueba que nadie puede irse contra esa prueba de ver que Yeshua no celebró la Pascua. Yeshua no celebró la Pascua, ¿por qué? Porque justamente el Cordero Pascual tenía que morir en la Pascua. Pues entonces, ¿cómo iba a celebrar la Pascua si estaba comiendo la Pascua? Eso es imposible. Entonces, si usted lee Juan 13 desde el 26 en adelante, va a encontrar que ahí está Yeshua reunido con sus discípulos y justamente Yeshua dice, el que moja o al que yo doy el pan mojado del plato, ese es, ¿no es cierto? Ese es de pronto el que le iba a traicionar. Y de ahí es donde Judas salió. Pero los discípulos creyeron que fue a comprar algo para la fiesta. Pero en realidad, si hubieran estado en la Pascua, no hubiera podido ir a comprar nada para la fiesta. ¿Por qué? Porque ya en la fiesta, en ese día, no podía estar ningún local abierto, ninguna tienda abierta, no podía haber ningún negocio, ni se podía manejar dinero, ¿me explico? Entonces, cuando los apóstoles creen que Yeshua mandó a Judas, que era el tesorero, a comprar algo para la fiesta, obviamente ya entendemos que no era justamente, no era Pesach, porque no podían comprar en Pesach nada, porque todo estaba cerrado, porque eso tenía que tenerla en la casa con anticipación cada familia en Israel. Ahora, el cordero de Hashem tenía que morir el 14 de Aviv cuando se mata el cordero pascual. Entonces obviamente el cordero de Dios que quita el pecado del mundo de Hashem es Yeshua, que a propósito Yeshua es el nombre original de Jesús y Yeshua en hebreo significa salvación, salvación. Otro dato interesante que les quiero comentar, porque tengo algunos datos aquí. Yeshua estuvo en Jericó y de ahí él fue a Jerusalén. Y más o menos hay unos 22 kilómetros desde Jericó a Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? No, que según los historiadores, los investigadores, si estudiamos los viajes de Yeshua incluso antes de morir, todo eso está demostrando que Yeshua murió un miércoles. Él llega a Betania y de ahí fue a Jerusalén, ¿no es cierto? Recuerden que entró en un burro y que toda la gente decía Osana, Osana, que es una palabra aramea que significa sálvanos, te ruego, ¿no? Repito, Osana significa sálvanos, te ruego, es una palabra aramea. Entonces, todo el mundo tenía palmeras. Dicen los historiadores que ahí ese día habían 2 millones de personas en Jerusalén, porque es una fiesta de peregrinación. Entonces, en una fiesta de peregrinación va mucha gente. Por ejemplo, si usted habita en un pueblo donde hay peregrinaciones, va a encontrar que va mucha gente a las peregrinaciones, sin importar la fe de ellos o lo que crean. Por ejemplo, acá en Quito hay la Virgen del Quinche, ¿no? Entonces, cuando hay la Virgen del Quinche, mucha gente viene caminando de varias ciudades desde Quito y van y duermen ahí hasta bien cansados, donde les coja la noche en los parques, en las calles, porque es su creencia. Entonces, es una fiesta de peregrinación, van miles de gentes. Entonces, en Jerusalén habían aproximadamente 2 millones de personas que gritaban Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre de Adonai o del Señor. Entonces, Yeshua entra a Jerusalén, fue al templo, de ahí regresa a Betania.
que estaba muy cerca en realidad de Jerusalén, y ahí es donde él maldice la higuera. Él maldice la higuera. Y aquí es un dato interesante, ¿no? ¿Por qué maldice la higuera? Dicen muchos, ¿no? O sea, qué crueldad. No, todo tiene un sentido teológico, un sentido bíblico, hermenéutico. Él maldice la higuera, que para muchos eruditos, aún para el Talmud, en realidad es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que comieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. En la Torah hay un mandamiento. Recuerden que la Torah tiene 613 mandamientos, ¿no? Y en la Torah dice que no se puede destruir los árboles ni las frutas de los árboles, aunque se esté en guerra. Entonces el pueblo de Israel, aunque estén en guerra y estén venciendo a sus enemigos, si en el territorio de los enemigos hay árboles, no los pueden destruir. No los pueden destruir. ¿Me explico? Entonces, muchos rabinos que no creen en Yeshua dicen, no puede ser Yeshua el Mesías porque está violando la Torah, está maldiciendo un árbol cuando la Torah prohíbe maldecir un árbol. Sin embargo, hay que entender que dentro del sentido hermenéutico ya habían escuelas de la época que interpretaban que el Mesías era el único que podía hacer algo como lo que está haciendo Yeshua. ¿Por qué maldice la higuera? ¿Por qué maldice la higuera? Y es justamente porque de acuerdo al contexto hebreo en el Talmud, aunque hay muchas opiniones, algunos dicen que era la uva, el árbol de la ciencia del mal, otros dicen que es el almendro. Son opiniones respetables, pero ya en el Talmud se nos revela que en realidad es la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera es el único árbol que le prestó hojas a Adán y Eva después de caer ellos en desobediencia, y se taparon con las hojas de la higuera. Aparte, es el único fruto que incluso el día de los árboles, donde se hace una comida especial, se dice que es el único fruto que se puede comer las tres cosas, tanto la cáscara como lo que está después de la cáscara, que es el fruto, y aún la semilla. Si usted, por ejemplo, se come un aguacate, tiene que botar la cáscara y la pepa, ¿no es cierto? No se come eso. Pero en el higo se puede comer las tres partes. Entonces, él maldice justamente la higuera. Y algo interesante es que normalmente todo árbol, cuando comienza a dañarse, se comienza a dañar de arriba para abajo. Normalmente comienza un árbol a dañarse de arriba para abajo, pero en el caso de la higuera, dice la palabra de Dios en Marcos 11:20, que lo que sería el lunes, al regreso a Jerusalén, vieron la higuera seca. Y la higuera se había secado de abajo para arriba, algo bien raro, porque normalmente un árbol se seca de arriba para abajo. Pero la higuera que Yeshua maldijo se secó de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da a entender, según algunos hermeneutas, algunos intérpretes de la Biblia, que en realidad tiene un poco de conexión con Israel, que de pronto no había guardado sus mandamientos, que habían creado muchos mandamientos rabínicos, que había mucha levadura dentro de los mandamientos de Dios, añadido no por todos, sino por algunas escuelas rabínicas, especialmente de la escuela de Shammai, que era la escuela legal en esa época, ¿no es cierto? Y se seca justamente de abajo hacia arriba, dando a entender que Yeshua viene con la autoridad como el Mesías a morir y a rescatar lo que se había perdido. Ahora recuerden que en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo dice que Yeshua es la raíz, y nosotros somos las ramas. Entonces, al ser Yeshua la raíz, toda persona que cree en Yeshua es injertada dentro del pueblo de Dios de Israel, donde Yeshua es el Mesías. Eso usted lo puede encontrar en todo el capítulo de Romanos 11 si usted lo lee. También Marcos 14:1 nos dice que faltaban 2 días para la fiesta. Cuando Yeshua entra, Marcos 14:1 revela que faltaban 2 días para la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes. Pesach es comer el cordero. Fiesta es panes sin levadura. Me explico, porque una fiesta en la Torah es sinónimo de alegría. Entonces, en los 7 días de panes sin levadura, aunque usted se sorprenda, aunque no pueda comer pan ni tener nada leudado, tiene que estar alegre, porque es una fiesta. Entonces, Marcos 14:1 dice que faltaban 2 días para la fiesta. Otro dato interesante, en verdad Yeshua no bebió el vino en lo que muchos erradamente piensan que es la Pascua que Yeshua celebró. En realidad Yeshua no bebió el vino.
Lo que él dijo es, no volveré a beber de este vino, sino hasta cuando estemos en el reino de los cielos. Entonces hay que entender que en la hermenéutica hebrea, lo que él está diciendo es que el vino, que ahí está con sus discípulos, muchos asumen que él tomó, pero en realidad él no tomó, él lo dio a sus discípulos, pero porque era también una baburá, era una comida que todo rabino celebraba con sus discípulos el 13 de Aviv, antes del 14 de Aviv de la celebración de la Pascua. Entonces Yeshua no bebió el vino en realidad. Hay que entender bien la hermenéutica hebrea. Les pongo un ejemplo. Cuando normalmente usted lee en los evangelios, cuando Yeshua le dice, por ejemplo, al que se supone es el buen ladrón, aunque todo ladrón es malo, ¿no es cierto? Entonces está supuestamente el buen ladrón que se arrepiente y el mal ladrón que no se arrepiente, ¿no es cierto? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no es cierto? Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, un lector occidental con la cosmovisión griega romana pensaría que ese momento que murió, él ya se fue al paraíso con Dios. No es así, porque en el contexto hebreo lo que él está diciendo es, hoy te digo, conmigo estarás en el futuro, estarás después de la primera resurrección en el paraíso. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la lectura hebrea correcta, pero acá en Occidente, cuando a una persona lee, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso, asume de una manera errada que Yeshua ese mismo día ya lo llevó al paraíso. No es así. De igual manera, cuando Yeshua dice aquí, no beberé más de esta copa, sino hasta el día que venga en el reino de los cielos, no es que él tomó el vino, no. Él no quería beber, sino quería beber es en la venida de él. Lucas 22:16 también dice, no comeré, no comeré. Y justamente él está hablando de que no va a comer la Pascua, ¿no es cierto? Levítico 14 del 1 al 6 también dice algo interesante. Que cuando una persona estaba con lepra, el leproso en la Torá no podía vivir dentro de la ciudad. De los muros de la ciudad para afuera tenía que vivir. Sus familiares les llevaban comida, les dejaban de lejitos y de ahí se acercaba el leproso y comía. Pero si el leproso se curaba por la misericordia de Hashem y daba voces y decía que Hashem lo curó, ya se sanó, el Cohen Gadol salía fuera de los muros de la ciudad, el sumo sacerdote salía fuera de los muros de la ciudad, examinaba al leproso y se veía que en verdad ya Hashem le había curado. El sacerdote pedía al que había sido curado, al leproso, dos aves vivas, pedía madera de cedro y también pedía hisopo, y usted lo puede encontrar eso en Levítico 14, si no me cree para que lo vea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, que justamente vemos aquí tres cosas, o sea, dos aves vivas, madera de cedro e hisopo. Entonces, el ave viva más la madera de cedro tenía que ser metido con el hisopo en la sangre del ave muerta. Escúcheme bien, en la sangre del ave muerta sobre agua corriente. Entonces, el ave se mataba con la uña, le mataba el Cohen Gadol con la uña de lo que hoy tocan los guitarristas, la uña larga, para que tengan la idea. Mataba al ave y le metía en agua corriente al ave con la sangre, y ahí a la madera de cedro, al hisopo y al ave viva se le metía en esa sangre un ratito con agua y se la sacaba, y al ave viva se la dejaba que vaya libre. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque justamente esto tiene que ver con algo interesante, con 3 días o con 3 noches. Tiene que ver incluso con lo que Yeshua cargó, que era justamente un madero de cedro. De hecho, la historia de Roma, a mí me gusta mucho estudiar la historia de Roma para entenderle mejor a la Biblia también. Entonces, en Roma hay libros antiguos que dicen que lo que Yeshua llevó fue el patibulon, en latín patibulon, o una madera
donde sea en un árbol le iban a crucificar, y era justamente de cedro, tenía que ser madera de cedro, algo parecido a lo que el leproso que había sido sanado tenía que llevar. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Caterine Dayana, la pastora del sur, Shalom, Pastor Iván, me dice mucho gusto por escucharme. Saludos a ti y a toda la comunidad del sur. Ahora, ¿por qué les menciono eso también? No, porque ya incluso en la Torá, en el libro de Números, ustedes van a encontrar incluso esto de la vaca roja, que para el sabio Salomón era el único sacrificio que él en su sabiduría dice que no logró comprender, porque el sacrificio de la vaca roja era lo que inauguraba el templo, y justamente al sacrificar a la vaca roja había que quemarle, había que hacerle ceniza a su carne, echarle agua incluso, pero mientras se quemaba la vaca roja por orden de Hashem, tenían que meter un hilo carmesí, un hilo color rojo, y también tenían que meter hisopo o vinagre, lo que le dieron a Yeshua en la cruz, y un pedazo de madera de cedro. Qué coincidencia, ¿no? Entonces el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos incluso nos habla que Yeshua cumplió incluso lo que era el sacrificio de la vaca roja. Entonces es interesante ver en estos sacrificios de las aves, madera de cedro, hisopo. En la vaca roja de igual manera podemos ver la ceniza, podemos ver el hisopo, podemos ver el hilo carmesí, la madera de cedro. Incluso era el sacrificio que había que hacerlo fuera de la ciudad. Se enterraba ese polvo de la vaca roja durante 3 días y 3 noches, y de ahí se ponía agua, y con eso el sumo sacerdote purificaba el Mishkan, y se inauguró el Mishkan, y purificaba a Israel, y se purificaba todo el pueblo de Israel, y se mandaba un pedacito de ese polvo de la vaca roja a las varias provincias, por decirlo así, de Israel, para que si hay alguno que está inmundo, se le ponga ese polvo, aunque eso es otro estudio. De hecho, la historia de Israel y el Talmud dice que en el mundo se han matado 9 vacas rojas en la historia de Israel, y que incluso en el mundo actual los israelitas andan buscando una vaca roja, porque ese sería un signo de que se va a volver a levantar el tercer templo por orden de Dios. Para que me comprendan, Dios dice que la vaca roja no podía ser un animal que alguien le haya montado, no podía tener un pelo blanco porque ya le inhabilitaba, o un pelo negro, tenía que ser roja exclusivamente, una vaca alazana. Entonces en la historia de Israel, según algunos ha habido 7 vacas rojas, según otros 9 vacas rojas. Entonces andan buscando la vaca roja porque si aparece una vaca roja, los rabinos entenderían que Hashem ya está acercando la inauguración del tercer templo. ¿Me explico? Otro dato interesante, ¿no? Vemos que justamente del costado de Yeshua salió agua y sangre. Agua y sangre, por eso yo le mencionaba de las aves, que al leproso el ave viva se le metía en el agua y en la sangre, igual a la madera de cedro, y de igual manera al hisopo. Y justamente del costado del lado del levo, del corazón de Yeshua, salió agua y sangre, dice el Evangelio. Y obviamente Yeshua, recuerden que al estar en la cruz, dice los mismos evangelios que él llevó los pecados de toda la humanidad, mucho más de los que creen en él, obviamente, ¿no? Para dar esa oportunidad de retornar al Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces, él fue una especie de leproso, por decirlo así, entre comillas, el momento que estuvo en la cruz llevando todos los pecados de la humanidad, y de él después sale agua y sangre. Ahora Yeshua, ¿qué es lo que Yeshua, digamos, perdonó en la cruz? No, justo alguien me preguntaba el día de hoy, ¿qué es lo que Yeshua perdonó en la cruz? Porque el libro de Gálatas dice que Cristo crucificó la ley, dice según las versiones, pero digamos no es la ley de Moisés como muchos creen, no. Yeshua crucificó en realidad, lo que pasa es que el Gálatas es sin lugar a dudas el libro más mal entendido de las cartas de Pablo. Yeshua lo que crucificó en la cruz o en el madero
Primero fue el Yetzer Hara. ¿Qué es el Yetzer Hara? Es la inclinación al mal, que todos tenemos, no importa si usted es hombre o mujer, no importa qué idioma hable, si es pobre, si es rico, todo el mundo tiene esa inclinación al mal, que se llama en hebreo Yetzer Hara. Entonces, el Yetzer Hara justamente es lo que Yeshua crucificó en la cruz. Y él crucificó también lo que diríamos nosotros, cuando él dice, Pablo en Gálatas, ya no estamos bajo la ley, porque Yeshua crucificó los mandamientos bajo la ley. Él está hablando de un contexto histórico donde en Israel mandamientos bajo la ley se decía a los mandamientos rabínicos de Shammai, porque era la escuela legal de Israel en ese tiempo. ¿Me explico? O sea, es como hoy día tenemos nosotros un gobierno y tenemos que manejarnos en base a nuestro gobierno actual, lo que nos diga acá en nuestro Ecuador y así en cada país. Dentro de Israel, en la ley civil, el que manejaba era la línea de Shammai y era apoyada por el Imperio Romano. Entonces, a los mandamientos de Shammai se les llamaba mandamientos bajo la ley. ¿Me explico? Bajo la ley. Por ejemplo, para que alguien sea judío, si quería nacionalizarse como judío o un gentil, tenía que seguir los mandamientos bajo la ley de Shammai. Por ejemplo, para obtener la nacionalidad judía eran 18 mandamientos. Me imagino yo, les pongo un dato, cuando algún futbolista, por ejemplo argentino aquí, le quieren nacionalizar para que juegue el Mundial con Ecuador, un ejemplo, hay pasos a seguir y se nacionaliza. De igual manera en esa época habían 18 mandamientos para que un gentil se haga judío legalmente, 18 pasos, y habían otros mandamientos rabínicos donde a eso se le consideraba bajo la ley. ¿Pero bajo la ley de qué? De Shammai. Entonces Yeshua está crucificando esos mandamientos también en la cruz llamados bajo la ley de Shammai, pero no los mandamientos de la Torá, porque el mismo Santiago dice, sed hacedores de la Torá o de la ley. Algunos le traducen sed hacedores de la palabra, ¿no? Pero en realidad lo que él dice es sed hacedores de la palabra o de la Torá. Entonces hay que entender que una cosa es decir, ya no estamos bajo la ley de Shammai, bien interpretado. Sed hacedores de la ley de Dios, lo que es la Torá. Y también Yeshua en la cruz, lo que él crucifica, digamos, es el poder de la muerte. ¿Me explico? Porque el mismo Pablo dice, ¿dónde está, oh aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Dice, tu sepulcro, tu aguijón. Porque Yeshua venció el poder justamente de la muerte. Entonces ahora toda persona que cree en Yeshua va a resucitar y va a tener vida. Entonces él está crucificando el Yetzer Hara, la inclinación al mal, los mandamientos bajo la ley que son humanos, la de Shammai, que también son una especie de levadura. Y obviamente él está crucificando al poder de la muerte, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Eso sería lo correcto de acuerdo a Gálatas, aunque es otro estudio también eso. Algo más que quiero compartirles para que no se me haga muy largo el video y para los amigos también que estudian para pastores del instituto de la Yeshiva acá en Quito. También dice aquí que Yeshua, cuando él habló mientras él duró en su evangelio, él dice que el día tiene 12 horas. Qué interesante, ¿verdad? Él dice el día tiene 12 horas. Si usted lo busca, va a encontrar por ahí que Yeshua dijo que la luz del sol tiene 12 horas. Ahí también ya nos explica que él habla de días literales, ¿no es cierto? Por eso es que cuando él dice, no les será dada más señal que la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también va a estar el Hijo del Hombre. Ahora, el 16 de Aviv comienza el conteo también del Omer, según algunos eruditos. Para los que no sepan, Omer quiere decir gavilla, algo así, que eran gavillas que se llevaban al templo de parte de los hombres de cada familia, para que después de Pesach, y obviamente comenzaba ya los días de los panes sin levadura, y tenía que mover el Omer en todas las direcciones, los sacerdotes, para que Dios bendiga a esas familias y a todo el pueblo de Israel durante el año que viene. Entonces ahí comienza el conteo del Omer, que justamente
comienzan a contar y desde ahí se llega a lo que es después una fiesta que es Shavuot, que significa en las versiones Pentecostés, ¿no es cierto? O 50 días. Otro dato interesante, los saduceos justamente era los que ellos decían, esperamos que pase Pesach, cae el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es Shabbat alto, viene el Shabbat semanal y pasado el Shabbat semanal comenzaban a mover lo que es la cuenta del Omer, los saduceos, porque los fariseos decían, no, hay que hacerlo el viernes. Los saduceos lo hacían el domingo. Para los que entienden estos temas, de pronto me comprenden bien lo que estoy hablando. Ahora, Yeshua resucita también en Shabbat. Yeshua resucita un Shabbat unos minutitos antes de que el sol se oculte, o comience a caer, y antes de que comience la cuenta del Omer. Ahora, ¿por qué les digo esto? No. Porque justamente cuando Yeshua muere un miércoles, según los historiadores ya más informados en estos temas, él muere el miércoles, de ahí viene el 14, de ahí viene el 15, de ahí viene el 16, y justamente llega a ser 3 días, unos minutitos antes de que comience el nuevo día, o lo que hoy sería domingo. Pero hay que explicar algo. Cuando nosotros leemos los evangelios, recuerden que el día comienza al caer el sol. Entonces Yeshua resucita antes, más o menos antes de las 6 de la tarde, o por las 6 de la tarde y un poquito más, antes de que se oculte el sol, termine el día y comience el nuevo día, porque en la Biblia el día comienza al anochecer. Entonces no es que Yeshua resucita a la medianoche de acuerdo al calendario gregoriano, no, porque incluso las mismas mujeres dicen que esperaron que pase el Shabbat. Esperaron que pase el Shabbat, que terminaba cuando se ocultaba el sol, y enseguida salieron a comprar las especies y todo lo que necesitaban para ir a ver su cuerpo, y ya no lo encontraron. Entonces hay que quitarnos esa idea de que fueron el domingo como a las 7, 8, 9 de la mañana, porque no fue así. Otro dato interesante es que Primera de Samuel 3, verso 11, esto es un dato que incluso ni yo no lo sabía, pero hoy estudiando lo aprendí, porque hay buenos maestros también de los cuales yo aprendo en la internet, en los libros, etc. Entonces en 1 Samuel 3:11 hay un dato bien interesante. Se menciona que David halló un egipcio que se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de sed, que no había comido 3 días. ¿Qué les parece? Así como Yeshua, ¿no? Qué raro, 3 días y 3 noches antes de resucitar. Entonces este egipcio se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de sed, y el rey David ordena que le den pan, que le den agua y que le den higos. ¿Qué tal? Haga la conexión escatológica, diría yo, ¿no? Justo el rey David, el Mesías, tiene que venir de la línea de David. Tenían que le dieron, dice ahí, pan, lo que Yeshua les dio a sus discípulos, a su talmidín, agua, lo cual también tiene que ver con el agua y sangre de Yeshua, y les da higos. ¿Qué le parece? Justamente lo que Yeshua maldijo. Y usted puede ver en 1 Samuel capítulo 3, desde el verso 11 en adelante, y puede leer esa historia. Y es bien interesante cómo todo conecta, porque recuerde que los egipcios son sinónimo en la Biblia de un pueblo alejado de Dios. Sin embargo, Yeshua viene a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los de su propia casa, que es de Judá, y de pasito, como dice Pablo, a todos los gentiles que aún crean en Yeshua y son injertados en el pueblo de Dios, que es Israel, y deben guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, esos, mis queridos amigos y amigas, quería darles algunos datos informativos, porque ya mañana, al caer el sol, comienza Pesaj, que para algunos en realidad Pesaj lo que es una cena, donde se come el cordero, las hierbas amargas y lo que es el pan sin levadura. Sin embargo, muchos en Israel desde el año 70 después de Cristo hasta el día de hoy ya no comen cordero porque ya no está el templo. Incluso ponen un huevo duro quemado en el plato, porque eso les recuerda la destrucción del templo con fuego de parte de los romanos. Entonces, en la época de Yeshua,
no es que habían los Seder como hoy hay. Seder quiere decir orden, orden. En este caso orden de Pesach, ¿no? Estos orden o Seder de Pesach se han venido desde el siglo II, III, IV, medieval, etcétera, etcétera, de acuerdo a la necesidad en Israel, aumentando, ¿no es cierto? Pero en la época de Yeshua no es que había un Seder al estilo de hoy, no. Lo que sí sabíamos o sabemos que había es el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, y había que contar la Agadá. ¿Qué es la Agadá? La historia que Dios dice que cada persona debe contarle a sus hijos cómo Dios sacó a su pueblo de Israel de la casa de esclavitud y los hizo libres, ¿no es cierto? Israel vino a ser nación libre cuando salió de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, en el orden o el Seder de Pesach tiene que ir contando esa parte también. Me explico, el padre de familia de la casa, a su esposa, a sus hijos. Y también esto nos recuerda que incluso Israel vuelve a ser nación en 1948, ¿recuerdan? También en el 13 de mayo, con Ben Gurión a la cabeza, Dios permite que Israel vuelva a ser nación. Y estamos a 70 años de que Israel ha vuelto a ser nación. Y es algo interesante ver, por ejemplo, cómo cosas que no se permitían hacia el año pasado, hoy se permiten. Por ejemplo, entre los grupos ortodoxos no se permite en Shabbat un celular encendido, por ejemplo. No se permite estudios a través de la internet en Shabbat, ni en las fiestas. Sin embargo, miren lo que es Dios, ¿no? El día de hoy ya autorizaron en Israel, el día de mañana muchas comunidades ortodoxas van a poder celebrar Pesach vía celular, lo cual el año pasado era imposible de creer que hubiera sucedido. Y ahí podemos ver cómo Hashem es el Dios de la historia. Y Él va marcando el paso y la historia y va dejando las cosas que no son y hace valer las que Él considera correctas. Eso es, mis amigos, y espero que en este estudio algo hayamos aprendido. Y el día de mañana, si el Eterno lo permite, nos conectaremos a estudiar algo más. Y también esta semana quiero dar algunos estudios como las palabras de Yeshua en la cruz. Quiero dar otros datos interesantes que también se estudian para que aprendamos un poquito a nuestro estilo. Amén. Que el Eterno les bendiga. Bendiciones. A ver, el celular lo apago de aquí.